Hola. Hola, ¿qué tal, Mariela? Hola doctor, ¿cómo estás? Súper, encantadísimo de estar en esta charla contigo, que espero que sea útil para mucha gente. Para muchas. Yo también encantada de poder compartir este espacio contigo. Conozco de tu trabajo, de tu entrega y por sobre todo de todo lo que podés lograr a través de la ciencia, esto que te apasiona. Quiero darle la bienvenida a todas las mujeres, a todas las personas que están conectadas, agradecerles por darse la oportunidad de compartir este espacio junto a nosotros. Si bien es un tema que no es tan fácil de abordar, nos vamos a conectar emocionalmente. Igual me gustaría pedirles a todos que aperturen el corazón, por sobre todo apaguen un poco los miedos, los juicios que rondan en torno a la infertilidad y escuchemos y aprovechemos tu conocimiento, doctor, dentro de este espacio que estoy segura vamos a aprovechar, a aprender contigo y por sobre todo conocer qué posibilidades tiene la ciencia para atravesar la infertilidad. Doctor, quiero presentarte un poco brevemente. Voy a contarle a las mujeres quién sos y sobre tu formación. El- Contales que nací en Encarnación en primer lugar. sí, sí, sí. Me acabo de enterar que somos paisanos. Sí. Sí, que el doctor Roger nació en Encarnación también. Yo también soy de Encarnación. Bueno, doctor Roger Molinas, especialista en medicina y cirugía reproductiva. Máster y PhD por la Universidad Católica de Ljubljana, Bélgica. Director regional de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida de la región sur. Fundador y director de Neolife, Centro de Medicina y Cirugía Reproductiva. A lo que yo también agregaría, doctor, un gran ser humano detrás de todo ese conocimiento. Hoy nos encontramos para hablar de la infertilidad, doctor. Y sin muchos preámbulos, ¿qué es la infertilidad? ¿Cuándo es que una mujer o una pareja puede decir, padecemos o estamos o somos infértiles? Bueno, antes de eso quiero retomar una partecita que habías comentado hace rato, diciendo de que esto sigue siendo un tabú. Sigue siendo un tabú. Yo hoy me reunía con una persona que me decía, yo tengo infertilidad. De esto nadie habla, nadie quiere hablar, pero apenas comenzamos a hablar y decimos una cosita, yo tengo este problema, resulta que ahí al lado surge, hay otro que tiene el problema, hay otro que tiene el problema, hay otra que tiene el problema. O sea que este problema de la infertilidad es un problema mucho, mucho más grande de lo que nos... Acá algo se cortó. Ahí creo que está. Tiene- Mucho más grande de lo que nos imaginamos, y que afecta a mucha más gente de lo que se piensa normalmente. La infertilidad se define como una enfermedad, ya sea del aparato reproductivo masculino o femenino, que impide conseguir un embarazo luego de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. Esta es la definición clásica que propone la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, las sociedades científicas de fertilidad hacen una alerta y dicen, pero acá falta algo. ¿Y qué pasa si no hay relaciones sexuales y no puedo tener un hijo? Ya sea porque no tengo pareja, ya sea porque tengo pareja, pero no puedo tener relaciones sexuales, no soy infértil. Entonces las sociedades científicas dicen, ese grupo de personas también amerita acceder al diagnóstico y a los tratamientos de fertilidad. Por eso es que en un concepto amplio, la infertilidad no es solamente lo que define la OMS, sino que abarca a muchas más personas. Qué buen dato, doctor, qué buen dato. Y es así. Yo como mujer te digo que hablo con muchísimas mujeres también, trabajo para las mujeres, puedo dar fe y afirmar que la palabra infertilidad nos cuesta pronunciar, ¿verdad? Y creo que
Creo que es lo primero que tenemos que atravesar para poder acercarnos mucho a las posibilidades. Ahora bien, Uno de los problemas, Mariela, es que uno de los elementos que hace que este sea un problema muy particular es que la mayoría de las personas que tienen infertilidad no saben que tienen infertilidad, porque no pueden saberlo. No se puede saber si uno es infértil o no. Recién uno puede saber que tiene infertilidad cuando pone a prueba su capacidad reproductiva y fracasa. O sea, es un diagnóstico que lo hacemos retrospectivamente. Tenemos que tener relaciones durante un año buscando el embarazo, se fracasa, no hay el embarazo y ahí recién podemos saber que somos infértiles. Porque como vamos a ver dentro de unos minutos, todos los tests que se hacen para valorar el potencial reproductivo de la pareja, ninguno te garantiza de que una persona es fértil o que no es fértil. ok. Doctor, antes de avanzar y meternos muy adentro de lo que hoy nos trae este encuentro, quiero darle un poco de contexto a las personas que están conectadas. Esta charla va a durar aproximadamente 1 hora. El doctor va a realizar, va a compartir información a nivel general. Si existe alguna mujer que quiera profundizar esto y por ahí no se siente lo suficientemente cómoda para compartir en este espacio su pregunta, sería lo ideal que pueda buscar al doctor ya de manera privada en una consulta. No obstante, escríbanme que yo le voy a ir transfiriendo al doctor ahí en la opción de mensajes las preguntas. Esperemos llegar a contestar todas las que alcance el tiempo. No obstante, si queda algo pendiente, entonces directamente ya pueden escribir al doctor a la clínica Neola. ¿Está bien, doctor? Perfecto, súper bien. Bueno, ahora, ¿cuáles son las causas, doctor, que produce la infertilidad? Bueno, para que una pareja pueda reproducirse, nosotros necesitamos, primero, que haya una buena cantidad de espermatozoides en el semen, cantidad y calidad. Por el otro lado, necesitamos que la mujer ovule. Y por el otro lado, necesitamos que el aparato reproductivo femenino esté intacto. O sea, son tres grandes componentes. El gameto masculino, que se llama espermatozoide, el gameto femenino, que se llama óvulo, y el aparato reproductivo femenino, que es al final de cuentas donde tiene que ocurrir la unión del óvulo con el espermatozoide, lo que llamamos fecundación, y posteriormente la implantación de ese embrión resultante en el útero. Cuando nosotros tenemos un problema en algunos de estos lugares, obviamente no vamos a poder conseguir un embarazo. Pero incluso cuando todo esto aparentemente funciona perfectamente, también puede no haber un embarazo. Entonces, haciendo esta introducción, voy a responder a tu pregunta diciéndote que en aproximadamente un tercio, 30% de las parejas con infertilidad, la causa radica exclusivamente en el varón. Es decir, en un problema de la producción o la eyaculación de espermatozoides. En un 30% de los casos radica exclusivamente en la mujer, es decir, en su capacidad para producir óvulos, en la integridad de las trompas de falopio, que es que órgano súper importante que por un lado va a capturar al óvulo que se libera desde el ovario y va a permitir que ese óvulo circule en dirección hacia el útero y que en algún momento se encuentre con el espermatozoide donde se va a producir la fecundación y que el útero esté intacto, que no haya una patología que altere la anatomía del útero y que por lo tanto imposibilite la implantación. Doctor, Entonces, sí, discúlpame, te interrumpo ahí, no quiero que se me pierda esta idea. ¿Qué dato importante acabas de mencionar cuando también cargas, o sea, mencionas la responsabilidad de la producción de espermatozoides? ¿Por qué te digo esto? Porque cuando se busca un embarazo es común que la responsabilidad o sea, decante mayoritariamente sobre la mujer. Entonces, creo que para aquellas personas que están en pareja estaría bueno sensibilizar la idea que la responsabilidad, o por decirlo de alguna manera, corregime si uso una palabra inapropiada,
la falla mecánica de todo lo que tiene que funcionar también puede estar en el campo del varón. Totalmente. Y te decía, por eso te decía, en un 30% de los casos es luego exclusivamente del varón. En un 30% de los casos es de la mujer. En un 30% de los casos hay causas mixtas. O sea, así de frecuentes son las causas mixtas, de un 30% de la torta. Y sobra un 10% donde todo aparenta estar bien en la mujer y en el varón, y sin embargo lo mismo no llega al embarazo. A ese tipo de infertilidad, que es un diagnóstico bastante frustrante porque no encontramos la causa, le llamamos en castellano esterilidad sin causa aparente. Entonces es así como se distribuyen las causas de la infertilidad. Y obviamente que ya sabiendo cuáles son las causas de la infertilidad, uno cuando consulta por infertilidad, el profesional debería estar preparado para ofrecerle a esa pareja un proyecto, un programa de diagnóstico que tenga como objetivo identificar en el menor tiempo posible y al menor costo posible dónde exactamente está el problema, porque una vez identificado el problema, ese va a ser uno, no el único, de los elementos que van a determinar cuál va a ser el tratamiento de la infertilidad. Y a lo que yo reforzaría, doctor, esto, que nos animemos a tener un diagnóstico. No es fácil acudir a un médico especialista, doctor, y tener un diagnóstico, pero entre seguir postergando y tal vez corriendo con frustraciones en esa búsqueda, el diagnóstico es fundamental, porque tal vez sea algo mucho más pequeño lo que hay que ajustar, tal vez sea algo mucho más lograble si uno tiene un diagnóstico. Entonces, para mí es fundamental eh, abrazar el miedo, volverlo legítimo, pero atravesar y realmente llegar junto a un profesional que pueda decir, ok, este es el motivo por el cual no se está logrando el embarazo y estas son las posibilidades. ¿Verdad? Es fundamental esa observación, Mariela, y te voy a decir por otro motivo también, porque los ginecólogos, sobre todo los ginecólogos, sabemos perfectamente que del total, si consideramos ahora solamente a las mujeres, le ignoramos por un momento a los varones, y ahora la torta ya es solo las mujeres. En un 40% de los casos de infertilidad femenina se debe a un trastorno de la ovulación. Entonces el ginecólogo general muchas veces no le solicita estudios a su paciente y directamente ya le trata como un problema de falta de ovulación, a lo que le llamamos anovulación. O sea, se le da un medicamento para hacerle ovular sin saber cuál es la causa. O sea, es tan importante la anovulación como causa de infertilidad que caemos en el otro problema. Ya mucha gente simplemente asume que es ese el problema y busca tratar ese problema exclusivamente, ignorando la importancia del espermatozoide, ignorando la importancia de las trompas de falopio, ignorando la importancia del útero. Entonces es clave tener un diagnóstico para poder plantear un buen tratamiento y no hacerle perder tiempo a la mujer. Acordate que uno de los elementos claves, así como para definir un diagnóstico, para definir un tratamiento, primero es el diagnóstico, pero en segundo lugar está la edad de la mujer, porque la edad de la mujer es conjuntamente con el diagnóstico el factor pronóstico más importante para determinar el éxito de cualquier tratamiento. Entonces, una mujer no puede estar dándose el lujo de perder tiempo sin tener un diagnóstico. Espero que eso haya sonado lo suficientemente claro y fuerte, como te gusta decir a vos, ¿verdad? Sí. Que suene fuerte y que suene claro. A ver un poco, voy a ver si es que tengo acá. Preparamos las preguntas, si es que hay alguna pregunta. Doctor, hay algo que quiero preguntarte, que si bien hoy en nuestro mundo vertiginoso y cargado de estrés, ¿influye nuestro ritmo de vida como para que se pueda modificar nuestro estrés crónico en que se dé una posible infertilidad o enfermedad de infertilidad? Qué pregunta tan interesante porque cada vez se estudia más sobre el estrés, ¿verdad? Entonces el estrés se puede diagnosticar de mil maneras. Yo no soy experto en eso, pero te puedo decir que básicamente es por los niveles de cortisol
en diferentes horas del día y por ciertos cuestionarios que uno mismo va llenando y dice, bueno, de acuerdo a la respuesta, esta persona tiene más o tiene menos estrés. Ya desde hace muchísimo tiempo se sabía que el estrés afecta las chances de conseguir un embarazo natural, porque afecta la producción de espermatozoides, afecta la producción de óvulos. O sea, estos gametos que decíamos que eran los componentes esenciales para que haya un embarazo, su producción está alterada debido al estrés. Lo que se pensaba era que en un tratamiento de reproducción asistida, del cual vamos a hablar dentro de un rato, como nosotros hacemos de manera asistida, no artificial, de manera asistida, la producción de espermatozoides y la producción de óvulos, el estrés dejaba de ser importante. Y sin embargo, hay cada día más evidencias señalando que el estrés también afecta los resultados de la fecundación in vitro en sus diferentes etapas. O sea que, respondiéndote concretamente a la pregunta, la respuesta es categóricamente sí. Sonó lo suficientemente claro. Doctor, tengo otra pregunta para vos. ¿Cuáles son las primeras 3 señales de infertilidad? Además del tiempo de búsqueda de 12 meses que ya mencionaste. No hay absolutamente ninguna señal, ninguna de infertilidad, salvo que la mujer tenga síntomas adicionales que representan otra enfermedad que produce algo, les voy a dar unos ejemplos dentro de un rato, y que adicionalmente produce infertilidad. Ejemplo, lo que decíamos hace rato, una mujer que no ovula regularmente, no menstrua regularmente, entonces tiene una irregularidad en su ciclo, no menstrua todos los meses. Esa mujer puede tener una enfermedad que se llama ovario poliquístico, Sí. donde el síntoma es la falta de menstruaciones regulares. Y al haber esas faltas de menstruaciones regulares, sabemos que esa mujer no está ovulando regularmente y por lo tanto puede tener infertilidad. Una mujer que tiene sangrado uterino abundante, sangra ya sea muy largo por muchos días o en mucha cantidad, puede tener patologías dentro del útero. Por ejemplo, los pólipos, por ejemplo, los miomas, por ejemplo, la adenomiosis, que producen, además del sangrado, infertilidad. Una mujer que tiene dolor con la menstruación puede tener una enfermedad llamada endometriosis. Y la Sí. endometriosis, además de producir dolor, va a producir también infertilidad. Pero es importante que la gente entienda que ni el sangrado, ni el dolor, ni las menstruaciones irregulares son síntomas de infertilidad. Son síntomas de una enfermedad X que además de producir ese síntoma, puede producir infertilidad. El punto es que la gente entienda claramente que vos puedes tener tu vida, considerarte que sos completamente normal, y lo mismo tener infertilidad. Y eso podríamos salir de la duda solamente con un diagnóstico apropiado. Y Porque es efectivamente así, hoy tenemos la ventaja de que si esa pareja acude a un centro especializado, se puede hacer ese diagnóstico en una sola visita. Eso es fundamental, no es que la pareja tiene que estar yendo de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, para hacerse un estudio, otro estudio, sino que si se toma uno el tiempo de organizarlo y de ser sistemático, en una sola visita que dura 30 minutos, nosotros podemos hacer, uno, un análisis del semen para ver cómo están los gametos masculinos. Podemos hacer una ecografía transvaginal y un análisis de sangre para ver cómo están los gametos femeninos, es decir, los óvulos, el ovario, los óvulos. Y podemos hacer unos estudios de imágenes que son diferentes tipos de ecografías para saber cómo está el útero y para saber si las trompas de falopio están abiertas o no. O sea, con una visita y con unos estudios muy sencillos, nosotros podemos tener diagnosticados los factores que más comúnmente producen infertilidad. Si queremos ser todavía más exigentes y buscar algo más,
Podemos hacer inclusive en ese mismo análisis de sangre unos estudios para ver cómo están los cromosomas, es decir, cómo está la parte genética del varón y de la mujer, y entonces saber si no hay una causa genética que produce infertilidad. Y así podemos ir agregando y agregando y agregando. Entonces, es importante que la gente sepa que las sociedades científicas de fertilidad tienen unas guías donde recomiendan qué es lo elemental que hay que estudiar, qué es lo que no podemos dejar de estudiar. Pero eso no quiere decir que no hayan otras cosas que podemos estudiar. Entonces, cada centro de fertilidad tiene su propio estándar y define, según su propia experiencia, en nuestro programa de diagnóstico estándar incluye esto, esto, esto y esto. Pero para hacerla fácil, en la mujer, un análisis de sangre y unos estudios de imágenes, y en el varón, un análisis de sangre y un análisis del semen. Y con eso tenemos el diagnóstico. Ok, ok, súper. Doctor, mientras le pido ayuda a Lee y a tu equipo que está ahí contigo, que si me puede pasar incluso a mi WhatsApp el resumen de las preguntas, porque acá desde de la compu me dificulta un poco. Y a ver si tú quitas me ayudas, porque quiero leer las preguntas de la gente. Nos dejan un pilón de preguntas. Doctor, hoy es una realidad también que hay muchas mujeres solas, Sí. sin pareja. Y ¿cuál sería el mecanismo o el primer paso eh, a dar como para saber su situación y si ella es fértil y o, ¿verdad? ¿Qué posibilidades tiene de planificar su maternidad a futuro? ¿Y cuál es la edad ideal que vos sugerís? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que preguntarle a esas mujeres que están solas o que están acompañadas algo muy más elemental todavía, más básico. Bueno, ¿Querés embarazarte ahora o querés embarazarte en el futuro? Porque si la respuesta es que quiere embarazarse en el futuro, lo que nosotros tenemos que ofrecerle son tratamientos de preservación de la fertilidad. Porque esa mujer no se quiere embarazar todavía en este momento, pero quiere mantener sus chances de conseguir exitosamente un embarazo en el futuro. Mientras que si esa mujer sola o acompañada lo que quiere es embarazarse en este momento, lo que tenemos que ofrecerle son tratamientos de infertilidad. Básicamente, tratamientos de baja complejidad, tratamientos de alta complejidad o cirugía. Pero esa pregunta es clave, porque si uno no tiene claro eso, no sabe hacia dónde uno va a apuntar. Entonces, ahora imaginémonos concretamente el ejemplo que vos diste, que sea una mujer sola y que dice, yo todavía no me quiero embarazar, me quiero embarazar en el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Estudiarle exclusivamente al gameto femenino, es decir, evaluar su capacidad, su potencial de producir óvulos. ¿Cómo vamos a evaluar eso? Con un sencillo marcador, un análisis de sangre, una hormona que se llama hormona antimülleriana y con una ecografía. Y con eso nosotros sabemos lo que yo suelo llamar a manera de ejemplo. Es como que yo te diga, Mariela, te tenés que ir a un cajero automático, no tenés que sacar ni un guaraní del cajero, pero vas a apretar el botoncito que dice saldo. O sea, lo que vamos a ver es cuál es el saldo que tiene tu ovario para producir óvulos. Si tu saldo es bueno, probablemente vos te puedas dar el lujo de esperar un tiempo todavía para tomar una decisión. Pero si tu saldo es malo, vos tenés que tomar la decisión inmediatamente. Entonces, una vez que ya sabemos la reserva ovárica de esa mujer, le vamos a proponer un tratamiento de preservación de la fertilidad, ya sea congelando óvulos o congelando el propio tejido ovárico. de eso quiero hablar, doctor, del tejido ovárico que ya te leí, ya te escuché, y es algo, por lo menos para mí, algo más novedoso que los tratamientos de infertilidad y demás. Pero antes quiero ir compartiéndote los mensajes que nos dejan acá, que ya nos dejaron. Dice Ada, gracias Ada por escribir, por escribirle al doctor. Dice, la endometriosis puede ser causal de infertilidad, doctor. Totalmente. La endometriosis es una de las principales causas de infertilidad femenina. Ok.
¿Por Ada, qué? la respuesta está cubierta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Porque endometriosis, que es la presencia de un tejido que se llama endometrio, que normalmente le recubre por dentro al útero, se ubica fuera del útero. Y así como el tejido que le recubre por dentro al útero experimenta cambios cíclicos a expensas de las hormonas que se producen en los ovarios y se engruesa y sangra, y se engruesa y sangra, y se engruesa y sangra, este tejido que se ubica en una ubicación anormal experimenta exactamente lo mismo. O sea que hay todos los meses en la cavidad abdominal un engrosamiento y un sangrado, un engrosamiento y un sangrado. Eso produce una reacción inflamatoria que hace que los órganos se peguen entre sí. Y a consecuencia de esa reacción inflamatoria, esa mujer va a tener dolor con la menstruación o sea, puede tener dolor con la menstruación y puede tener infertilidad debido a una causa mecánica, porque las trompas de falopio, de las que hablábamos hace rato, por culpa de las adherencias, no le van a poder capturar a este óvulo que se libera del ovario, porque acá ahí está bloqueado por algo mecánico. Entonces, la endometriosis produce infertilidad por este factor mecánico. Pero además, la endometriosis produce tantas alteraciones a nivel molecular dentro de la cavidad abdominal que también la cantidad y la calidad de los óvulos está afectada. Entonces, aunque no haya esta alteración mecánica, el potencial de producir óvulos de buena calidad de una mujer con endometriosis está significativamente reducida. doctor, una mujer con endometriosis se puede operar y resuelve esa situación. Una mujer con endometriosis el tratamiento por excelencia de la endometriosis es la cirugía, por excelencia. Hay que saber si la mujer consulta por dolor o consulta por infertilidad. En, en casos, digamos, ideales, el primer paso es la cirugía y el segundo paso es totalmente diferente. Cuando consulta por dolor, hay que hacer un tratamiento médico con hormonas. Y cuando consulta por infertilidad, hay que hacer un tratamiento de reproducción asistida después de la cirugía. Sin embargo, ese no es el escenario que vemos más comúnmente, es el escenario ideal. Pero en el escenario que vemos habitualmente, que no es el ideal, muchas mujeres que tienen endometriosis y consultan por infertilidad tienen que ir directamente a la reproducción asistida sin pasar necesariamente por la cirugía. Gracias, doctor. Voy a la otra pregunta. Fiorella pregunta, pues nos cuenta y pregunta, yo quedé embarazada en 2 ocasiones y no prosperó. Perdí ambas veces. Eso también se le denomina infertilidad. A eso también se le puede denominar No, porque la infertilidad. infertilidad es la incapacidad de conseguir un embarazo, no de conseguir un recién nacido. A eso le llamamos aborto o pérdida de la gestación y cuando ocurre 2 o más veces se llama pérdida recurrente de la gestación. O sea, la persona que tiene pérdida recurrente de la gestación puede o no tener infertilidad, porque suponte que ella haya perdido 2 veces Sí. y después buscó nuevamente y pasó ya un año o pasó 2 años, entonces ahí también tiene infertilidad, pero tiene primero pérdida recurrente de la gestación y después tiene infertilidad. O que haya tenido infertilidad y después con un tratamiento X consigue un embarazo, ya deja de tener infertilidad porque ya resolvió el problema del embarazo, pero pierde ese embarazo. Entonces, son situaciones clínicas muy similares que se superponen, pero no es lo mismo la pérdida recurrente de la gestación, que llamada más popularmente como aborto recurrente, que la infertilidad. El protocolo de diagnóstico es muy similar, a veces hasta el tratamiento es similar, pero no son idénticos. Gracias, doctor. Cintia, hace 3 meses dejé de menstruar, estoy con tratamientos hormonales, premenopausia, tengo 43 años. ¿Podría quedarme embarazada todavía? Pregunta Cintia. Por supuesto que se puede quedar embarazada. Toda mujer potencialmente puede quedarse embarazada. Ahora lo que hay que ver es cómo vamos a conseguir el embarazo, porque si ese ovario funciona todavía adecuadamente, probablemente se le tenga que hacer, bueno, hay que hacer primero un diagnóstico completo para ver cómo están los espermatozoides, cómo están las trompas, cómo está el útero, etcétera. Lo que ya dijimos en cualquier otra mujer. Pero en esta mujer en particular
Lo que nos llama la atención es su edad. Entonces ya tenemos que entrar al diagnóstico sospechando de que tiene su reserva ovárica disminuida. Y al tener la reserva ovárica disminuida es como que ya tenemos un pronóstico desfavorable. Pero eso no quiere decir que sea imposible conseguir un embarazo, porque se puede conseguir un embarazo con sus propios óvulos, con un tratamiento de fecundación in vitro, o se puede conseguir un embarazo con donación de óvulos, con un tratamiento de fecundación in vitro donde los óvulos vienen de una donante. La respuesta es sí se puede. Sí, ¿Cómo conseguirlo? Depende de una serie de estudios que hay que hacerlo adicionalmente. sí se puede. Ok. Bueno, gracias, doctor. Ay, qué gusto de escucharte. Hablar de este tema es tan fuerte, tan profundo, pero a la vez es tan esperanzador, ¿verdad? O sea, la ciencia nos acerca a la esperanza. Ahora nosotros tenemos que ayudarle también, ¿verdad? El hecho de tomar decisiones, informarnos, accionar. El hecho de hacer puede cambiar la historia para aquellas mujeres que quieren ser madres, para aquellas parejas que quieren ser padres. Bueno, a ver, doctor, dice acá para una mujer que sufrió de cáncer, doctor, que padeció de cáncer, ¿cuáles son las opciones y si puede quedarse embarazada todavía Justa- después de... Justamente los tratamientos de preservación de la fertilidad que comenzamos a hablar, pero no pudimos avanzar en eso, fueron diseñados inicialmente para las mujeres diagnosticadas con cáncer. O sea, estos tratamientos de congelación de óvulos y de congelación de tejido ovárico, el, el, el target, la población blanco inicial eran las mujeres que tenían cáncer, que iban a ser sometidas a un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, que normalmente va a destruir la función del ovario y que por lo tanto después ya no van a poder conseguir un embarazo, porque ya no tienen un ovario que funcione. Entonces, estos tratamientos se tienen que adelantar a la quimioterapia o a la radioterapia para poder congelar ese material biológico, reitero, óvulos o el propio tejido ovárico, de tal manera que la mujer luego haga su tratamiento contra el cáncer. Y como hoy en día muchos de los cánceres permiten un periodo de sobrevida bastante largo, a veces la mujer retorna a la vida totalmente normal. Esa mujer en el futuro puede querer un embarazo y sin embargo su ovario ya no funciona. Entonces ahí se recurre a ese material que ella congeló previamente. Y Ahora, puede tener un embarazo. si no congeló el material, si no congeló el material y se sometió a quimioterapia o a radioterapia, habría que ver si el ovario, qué tipo de daño tiene. Generalmente está muy dañado. Es excepcional que no esté dañado. Entonces ya no vamos a poder conseguir un embarazo con sus propios óvulos. Pero si el útero está bien, podemos conseguir un embarazo con donación de óvulos. Ada Rodríguez te hace esta pregunta, doctor. Soy paciente de LES hace 22 años. Hoy tengo 37 años y hace 14 años intenté embarazarme y nunca pude, nunca tuve abortos y nunca tomé pastillas anticonceptivas. Quisiera saber si hay posibilidad de quedar aún embarazada a mi edad. Sí, 37 me dijiste, ¿verdad? 37. Sí, se puede, se puede. Sobre todo en todas las enfermedades autoinmunes, el problema es doble, la enfermedad y el tratamiento para la enfermedad. Entonces hay que saber cómo se le trató a ella su enfermedad de base. Pero digamos, las enfermedades autoinmunes pueden también tener un toque en el ovario reduciendo la reserva ovárica. Y los tratamientos para esas enfermedades pueden producir exactamente lo mismo. Por eso que, así como el cáncer es todo un target para la preservación de la fertilidad, las enfermedades autoinmunes lo son igualmente. Igualmente, se tiene que preservar la fertilidad en las personas que tienen enfermedades autoinmunes antes de plantearse un tratamiento, porque muchos de estos tratamientos van a dañar la capacidad del ovario para producir óvulos. Y se aplica exactamente lo mismo que decíamos al caso anterior. Hay que estudiar cómo está el ovario. Si ese ovario tiene todavía capacidad de producir óvulos, se puede conseguir un embarazo con sus propios óvulos
Y si ya no tiene capacidad de producir óvulos, se puede conseguir el embarazo con donación de óvulos. Antes de continuar con nuestro temario, voy a leer esta última pregunta de Martita Romero. Dice, ¿qué opciones existen esta es la de cáncer, sí. A ver, un poco. Cami Álvarez. Mi marido fue diagnosticado con varicocele, se operó, pero de igual forma el semen no mejoró, no tiene cantidad necesaria e inmaduro. ¿Se puede conseguir un embarazo igual? ¿Cuál sería el tratamiento? Bueno, el varicocele, así como decíamos que en la mujer la enfermedad que más comúnmente produce infertilidad es el síndrome de ovario poliquístico porque produce anovulación, en el varón probablemente la causa más común de infertilidad sea el varicocele. Ahora, que un varón tenga varicocele no implica que necesariamente produzca infertilidad, porque puede haber todavía una buena cantidad y calidad de espermatozoides que no están todavía afectados por la enfermedad. Entonces, el primer punto que tenemos que considerar es que el varicocele por sí mismo no requiere de ningún tratamiento de fertilidad, salvo que el varicocele haya producido una alteración en los valores del espermograma. Ahora, habiendo dicho esto, la cirugía del varicocele de ninguna manera garantiza de que ese varón recupere los valores normales en el espermograma. Entonces, lo que hacemos habitualmente es que si la pareja es joven, sobre todo la mujer, si es joven, si tienen una infertilidad de corta duración y no están muy ansiosos para conseguir el embarazo, se quieren tomar su tiempo para conseguir el embarazo, en ese escenario podríamos considerar la cirugía del varicocele, esperando que esa cirugía mejore el espermograma y que posteriormente entonces esa pareja recupere su potencial de embarazarse naturalmente. Este es el escenario ideal, pero nuevamente, no, este es el escenario con el que encontramos todos los días. Primero, las mujeres que tienen este problema generalmente ya no son tan jóvenes. Segundo, tienen ya mucha infertilidad de larga duración. Entonces no podemos estar dándoles las esperanzas de que una cirugía que ni siquiera sabemos si va a corregir el espermograma resuelva el problema. Por lo tanto, lo que hacemos habitualmente es simplemente pasar directamente a la reproducción asistida, ignorándole al varicocele. Doctor, volviendo a nuestro temario de preguntas, ¿sí? Vamos a ver si seguimos con el espacio. Chicas, sigan dejando sus preguntas, eh, que en la medida que dé el tiempo vamos a leer. La infertilidad. ¿Qué opciones y tratamientos hay hoy para darle cara a este diagnóstico, doctor? Cuando nosotros tenemos ya hecho el diagnóstico, Sí. ya le expliqué, ya hablamos de cómo se hace el diagnóstico, tenemos que poner, no crean que el diagnóstico es el único elemento que determina un tratamiento. En el caso específico de la infertilidad, hay otros jugadores en la cancha. Ejemplo, la edad de la mujer. Una mujer que no ovula y que tiene 30 años requiere de un tratamiento totalmente diferente que una mujer que no ovula y tiene 40 años. Y el diagnóstico es exactamente el mismo, pero la edad es diferente y eso cambia totalmente el tratamiento. El otro jugador es la duración de la infertilidad. No es lo mismo una infertilidad de menos de 3 años que se considera de corta duración que una infertilidad de 3 años o más que se considera de larga duración. Pasa lo mismo que pasa con la edad. Cambia el tratamiento cuando la duración es distinta. No es lo mismo una pareja que todavía no se hizo ningún tratamiento, por lo tanto no tiene la historia de la frustración del fracaso porque todavía no intentó nada, que una pareja que ya viene y te dice, me operé 3 veces, me hice 4 veces tal cosa, 5 veces tal cosa, o sea, ya fracasó, 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 fracasó. Es totalmente otro escenario. Y algo muy, muy importante, que quizás sea lo más importante de todo, es la relación efectividad-costo. No todos los tratamientos tienen el mismo nivel de efectividad, pues después vamos a hablar cuáles son los tratamientos, y no todos los tratamientos tienen el mismo costo. Entonces, cada pareja tiene el derecho de saber qué chances tiene
de embarazarse con los diferentes tratamientos, cuál es el costo de cada uno de esos tratamientos y conociendo esa información, decidir por cuál tratamiento quiere empezar. Vamos a poner otro ejemplo. Yo hoy ahora soy una agencia de viajes y vos venía a la agencia y me decís, me quiero ir a Miami. ¿Qué yo, qué te diría hoy cualquier agencia de viaje? Ni te va a preguntar cómo vos te querés ir. Te va a decir, el vuelo hay acá, en Copa, en esto, en aquello, y te va a decir, esta es tu opción. Y vos le vas a decir, pero yo me quiero ir en auto, o yo me quiero ir en colectivo, o yo me quiero ir en barco. Y te podés ir, solamente que vas a tardar muchísimo más para llegar. En la infertilidad pasa algo similar, que el tratamiento por excelencia es la fecundación in vitro. Ese es el tratamiento. Ese es el avión que te lleva a Miami. Y que a veces ni siquiera llegas a Miami, pero es el que te lleva. Y hay otras alternativas que son mucho menos eficaces que pueden ser útiles para ciertas personas en particular si reúnen las condiciones adecuadas para, siguiendo con la metáfora, viajar en colectivo, viajar en bus o viajar en barco a Miami. Pero básicamente los tratamientos son los siguientes. Se llaman en general reproducción médicamente asistida, porque nosotros vamos a intervenir de alguna manera para que esa mujer, para que esa pareja consiga un embarazo. El primer grupo son las técnicas de baja complejidad, donde el objetivo es facilitar que el espermatozoide se una con el óvulo en las trompas de falopio. O sea, la fecundación va a ocurrir en la trompa de falopio, en el cuerpo de la mujer. Nosotros lo que vamos a hacer es estimular la ovulación para que ese ovario produzca un óvulo. O sea, remedando lo que ocurre naturalmente en cualquier mujer. Y cuando nos damos cuenta que esa mujer está a punto de ovular, le vamos a decir que el tratamiento va a terminar de dos maneras posibles. Una, las relaciones sexuales programadas y otra, la inseminación intrauterina o inseminación artificial. O sea, resumiendo, se estimula la ovulación y se planifica las relaciones sexuales o la inseminación. Pero en ambos casos, la fecundación va a ocurrir en el cuerpo de la mujer. Son técnicas simples, como dice su nombre, de baja complejidad, pero muy poco efectivas. Y requieren de dos condiciones indispensables. Una, que las trompas de falopio estén abiertas y dos, que el factor masculino esté completamente normal. Y lo que ocurre, como hablamos al hablar cuando ya hablamos de infertilidad, es que en un tercio de los casos el problema ya está luego en el varón. O sea que ya no podemos luego hacer estas técnicas. Y muchas veces las trompas de falopio están cerradas. Entonces no hay posibilidad de conseguir un embarazo con estas técnicas. El segundo grupo de tratamiento son las técnicas de alta complejidad, donde nosotros vamos a estimular la ovulación con el objetivo de generar muchos óvulos. Vamos a sacarle esos óvulos a la mujer y en el laboratorio, no en las trompas de falopio, vamos a poner en contacto los espermatozoides con los óvulos, esperando que ese óvulo fecunde, o sea, que ese óvulo se convierta en un embrión. Y una vez que se convirtió en un embrión, vamos a controlar el desarrollo de ese embrión durante un periodo de 5 a 6 días en el laboratorio. Y al cabo de ese periodo, vamos a seleccionar al mejor embrión para colocarlo dentro del útero de la mujer. Es el tratamiento que se llama fecundación in vitro. Hay un montón de herramientas que se pueden utilizar para mejorar los resultados, pero todas tienen este principio básico. Y finalmente, el tercer grupo de tratamiento es la cirugía. Cuando nosotros sospechamos o tenemos la certeza de que hay una alteración anatómica importante en el aparato reproductivo de la mujer, tenemos que hacer en primer lugar una cirugía porque tenemos que corregir esa alteración antes siquiera de hablar de cualquier otro tratamiento. De estos tres tratamientos, la baja complejidad, la alta complejidad y la cirugía, sin ninguna duda el tratamiento por excelencia es la fecundación in vitro. Y los otros dos están restringidos a situaciones muy particulares que pueden ser exitosas, pero que la gente tiene que saber que la tasa de éxito es mucho, significativamente menor que con la fecundación in vitro. Doctor, la ovodonación
Es Sí. una opción también para... eh, La ovodonación entra en el grupo de técnicas de alta complejidad porque es una fecundación in vitro que se hace con los óvulos de una donante. O sea que en lugar de usar los óvulos de la paciente, se usan los óvulos de una donante. Y esos óvulos de la donante se fecundan con los espermatozoides de la pareja de la paciente, si es que tiene pareja, o de un banco de semen, de un donante de semen, si es que no hay pareja, se generan los embriones y el embrión resultante se coloca en el útero de la paciente. Entonces hay tres intervinientes, el que pone el semen, el que pone el óvulo, que se llama donante, la que pone el óvulo, y la que pone el útero, que se llama receptora. Es el tratamiento ideal para todo el mundo, no solamente para un grupo de pacientes. Obviamente que nadie va a usar este tratamiento si no lo necesita, pero es donde las tasas de éxito son muchísimo más altas que cuando se trabaja con óvulos propios, porque la donante está primero que nada súper estudiada, mucho más que cualquier paciente. Segundo, es joven, tiene una excelente reserva ovárica y es sana. No es una paciente infértil. Cuando nosotros hacemos la fecundación in vitro con óvulos propios, estamos hablando de una mujer que tiene infertilidad. Cuando hacemos la fecundación in vitro con los óvulos de la donante, estamos generando embriones de una mujer sana que no tiene infertilidad. Doctor, ¿y puedo hacerte una pregunta? ¿Me das permiso para que te haga una pregunta romántica? Claro que sí. Yo soy súper romántico. No parezco, pero soy romántico. No parece, pero sos romántico, sos un dulce. Doctor, si una mujer opta por la ovodonación, opta por el esperma donado, fecunda el embrión, se da el embarazo, es inevitable que en la cabeza de esa mujer o en la pareja, si es en pareja que deciden, ¿verdad? Optar por esa posibilidad. ¿Qué tiene de mí esa criatura? ¿Qué va a tener de mí esa criatura? Por eso te dije que es algo romántico. Tipo, ¿qué soy? Entonces soy un hornito donde se hace un bebé, pero ¿y qué tiene de mí? Lo ¿Qué primero que, hereda? ¿Qué lo, prime- hereda? lo primero que tiene de vos es tu amor. Sí. Lo primero que tiene de vos. Porque me imagino que si no hay amor de por medio, no hay tu deseo íntimo de ser mamá, no vas a recurrir a esa técnica. O sea que partamos de la base de que las mujeres que recurren a esa herramienta de la fecundación in vitro son las mujeres que más amor tienen de por medio. Porque ya dijeron, voy a renunciar a seguir intentando con mis propios óvulos y voy a recurrir a la donación de óvulos. En segundo lugar, existe algo que en la tecnología llamamos la epigenética. O sea, una cosa es lo que es la genética, que está determinada por la herencia que vos le podés transmitir a tu descendencia, en este caso a los embriones, pero esos embriones, de acuerdo al ambiente en el que se desarrollan, van a expresar genes de una o de otra manera. Esa es la epigenética. O sea, no está determinado por la herencia, sino que está determinado por el ambiente. Y acá el ambiente nada más y nada menos que está producido por tu útero, donde ese embrión va a estar alimentado por tu útero. O sea, por el útero de esa mujer que hace la ovodonación. Entonces, si bien es cierto, la herencia genéticamente hablando no va a venir de ella, no va a venir de la mamá, las transformaciones y la forma en que se desarrolle ese embrión, la epigenética, sí va a estar influenciada por las características de la mamá, de la que pone el útero. Doctor, ¿y esta opción puede dar un poco de relax o darle un toque desinflamatorio a aquellas mujeres que quieran postergar, no sé, si vos tuviese que decir, che, a esta edad tenés que ser mamá, tipo como tope, ¿verdad? Yo sé que hoy hay una figura muy conocida en el ambiente que vino a romper paradigmas y a dejar un precedente importantísimo en cuanto a la maternidad, pero ¿cuál es, cuál es el tiempo que vos recomendarías a una mujer? Bueno, si vas a hacer ovodonación, con ovodonación, este es el tiempo que yo te recomiendo. Bueno,
te voy a responder de dos maneras la pregunta, ya que mencionaste un caso muy conocido. En primer Siempre lugar, amoroso, eh, doctor, eh, siempre eh, eh, amoroso. sí, en primer lugar, la importancia de tener la información adecuada en el momento adecuado te puede permitir preservar la fertilidad y utilizar ese material que preservaste cuando eras joven a edades más avanzadas. Eso es por un lado. Si uno hizo eso, si uno preservó sus óvulos y utiliza los óvulos a edades avanzadas, las chances de conseguir un embarazo son similares a la que tenía cuando congeló, cuando era joven. Y pasa lo mismo con la donación de óvulos. Dicho de otra manera, si uno analizamos las tasas de éxito de la fecundación in vitro con óvulos propios que se toman en el momento de ese ciclo, no que se congelaron hace tiempo y que se usan ahora. La tasa de éxito va bajando así con la edad. O sea, así en picada cae. O sea, la fecundación in vitro no compensa el problema de la edad. O sea, las tasas de éxito en mujeres jóvenes es del 60-65% y en mujeres que tienen más de 42 años es del 15%. Y eso va bajando así progresivamente. Cuando trabajamos con óvulos propios que generamos a esas edades. Si esta mujer de edad avanzada usa sus óvulos que generó cuando tenía 30 años, o cuando tenía 40, o tenía 38, cuando tenía 37, sus tasas de éxito son altas, son iguales a a la que tiene una mujer de esa edad. Y con la ovodonación pasa exactamente lo mismo. Por eso que las tasas de embarazo en mujeres que recurren a la ovodonación ya no son distintas si la mujer tiene 40, 42, 48, 50 o más años. Tienen las mismas chances de embarazarse siempre y cuando su útero esté bien. Fuiste muy amoroso, doctor. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando uno ya decide irse a la ovodonación, yo entiendo que por ese lado viene tu pregunta, uno se puede relajar y decir, ya no tengo el apuro de que tiene que ser hoy mi tratamiento, porque si hago hoy o hago dentro de 1 o 2 años, las chances van a ser las mismas. Pero si es con óvulos propios, tenés que hacer hoy, no puede hacer mañana. Doctor, una última pregunta y luego voy a pasar a leer lo que las mujeres nos están preguntando. No sé si es reiterativa, te la voy a hacer igual. ¿Cuáles son los avances de la ciencia que pueden cambiar la realidad de la infertilidad? ¿Cuáles son los Bueno, avances? la forma en que se hace la fecundación in vitro hoy es totalmente diferente a la que hacíamos anteriormente. Hoy existen, la fecundación in vitro tiene cuatro grandes etapas. La estimulación ovárica, la punción para sacar los óvulos, la aspiración de los óvulos, la fecundación y finalmente la transferencia embrionaria. En cada una de estas fases hay avances gigantescos día a día. Pero como es imposible en tan corto tiempo mencionar cada uno de todos estos avances, voy a mencionar los más importantes. Hoy existen medicamentos y protocolos de estimulación ovárica muy distintos a los que habían en el pasado y que tienen como objeto personalizar el tratamiento, de tal manera que a esta mujer le tratamos con este tipo de drogas, a esta dosis, por esta cantidad de días, y eso mejora los resultados. También, esto ya es probado científicamente, y también aún en fase de experimentación, pero con muy buenos resultados, las técnicas de rejuvenecimiento ovárico, donde a ese ovario, antes de ser estimulado, le inyectamos plasma rico en plaquetas para que responda de una mejor manera, de una manera mucho mejor a la que respondería sin esa aplicación del plasma rico en plaquetas previo. Y decimos, entre comillas, rejuvenecimiento, porque en realidad no hay un rejuvenecimiento. Lo que hay es una sacudida del ovario para que ese ovario produzca mayor cantidad y calidad de óvulos de lo que produciría de otra manera. Eso es lo que se refiere a la Doctor, estimulación. escuché bien. Por un lado, estimula la calidad y la cantidad de óvulos. Exactamente, exactamente. La cantidad y la calidad mejoran sustancialmente si es que realizamos este tipo de tratamiento. Ahora, en una mujer joven, en una mujer joven que ya tiene luego buena cantidad y buena calidad,
y que, digamos, con una estimulación obtendríamos 14 a 15 óvulos, este tratamiento previo con plasma rico en plaqueta no nos aporta mucho, porque que produzca 14, 15 o 16, 17 es exactamente lo mismo. Entonces no está indicado en todo el mundo. Sin embargo, en una mujer que responde poco y que después de la estimulación va a tener 2 o 3 óvulos, que gracias al plasma rico en plaqueta, en vez de tener 2 o 3, produzca 4 o 5, 2 más nomás son también, ¿verdad? Acá son 2 más y acá son 2 más. Acá esto es sustancialmente diferente. Por eso que estas técnicas de previas a la estimulación, reitero, en fase experimental, nosotros ya la realizamos de rutina siempre, pero la paciente sabe que es experimental, está indicado cuando en ese grupo de pacientes que sabemos que va a responder de manera muy pobre. La punción, cuando vamos a sacar el óvulo, el quirófano, la importancia de tener un buen quirófano, la presión positiva, la filtración, el nivel de filtración del aire, la temperatura, la humedad, el tipo de luz. O sea, es un montón de elementos que hacen que el macroambiente donde uno desarrolla el procedimiento sea mucho más exitoso hoy que en el pasado. Porque no es lo mismo, aunque vos te vayas al mejor sanatorio y al mejor quirófano que exista en el Paraguay para hacerte una cirugía de apéndice, ese quirófano es muy inferior en calidad a la que es un quirófano de fecundación in vitro. Comencemos luego por la presión del aire. O sea, cuando vos abrís el quirófano de un centro de fecundación in vitro, vos sentís que el aire te sopla así. Hay una barrera biológica porque la presión del aire es mucho mayor allá. Y está el aire acondicionado, para llamarlo de alguna manera, no se apaga ni un solo minuto. Está prendido a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, todo el tiempo. Wow. Porque tiene que estar permanentemente haciendo una barrera biológica. Está filtrado con filtros de altísimo nivel de pureza, o sea que no son los filtros que se usan en cualquier lugar, son filtros muy especializados. Entonces, a nivel de esta segunda fase, lo crítico es el lugar donde se hace. Y se supone, por eso para mí no es lo crítico, que el que hace está entrenado. O sea, se Sí. supone que el que hace sabe hacer, ¿verdad? Supone. Eso partimos de la base de que eso es un estándar. Después nos vamos a donde más cambios hay en la fecundación. Hay diferentes técnicas para seleccionar espermatozoides. Nosotros hoy cuando hacemos el estudio diagnóstico del semen, podemos identificar un montón de parámetros que no son parte del espermograma normal, del espermograma básico. No se estudian en el espermograma básico, pero que sí se estudian en estos estudios complementarios. Y cuando nosotros sabemos que el espermatozoide tiene un defecto de este tipo, de este tipo, de este tipo, utilizamos técnicas especiales para que nos garantizan que seleccionemos el espermatozoide que no tiene esa alteración. O sea, las técnicas de selección espermática son numerosas y están indicadas de acuerdo a cada caso en particular. La forma en que se inyecta el espermatozoide dentro del óvulo, el equipamiento que existe hoy en día es totalmente diferente a los que había en el pasado. Pero lo más importante es la incubadora donde le ponemos a esos embriones. En las incubadoras antiguas, imagínense una heladera. Era exactamente igual que una heladera, pero en vez de que sea frío, era calor, ¿verdad? Vos le tenés en tu heladera a un huevo y vos querés sacar un huevo para hacerte un huevo revuelto y abrís tu heladera, sacar el huevo. Y ya abriste, ya se llenó de aire el resto de la heladera. O vamos a poner que sacaste la leche y después tenés que meter otra vez la leche. Entonces, cuando en las incubadoras antiguas vos le tenías que sacar al embrión fuera de la incubadora para poder mirarle en el microscopio y decir si ese embrión estaba creciendo bien o no, si era de buena calidad o de mala calidad. Tenías que abrir la incubadora para sacar y después tenías que abrir la incubadora para meter otra vez, con todo el estrés que eso le generaba a ese embrión y a los embriones que están adentro, que son de otras pacientes. Claro. Hoy, las incubadoras que disponemos tienen una tecnología que se llama time lapse, que para que la gente entienda, básicamente es como tener un video minuto a minuto de los embriones que están individualizados en, en cámaras especiales y nosotros podemos ver minuto a minuto el desarrollo de cada uno de esos embriones sin tener que sacarle de la incubadora.
O sea, ya no hace falta sacarle al embrión y llevarlo al microscopio. El microscopio está metido dentro de la incubadora. Y nosotros podemos mirar desde nuestro teléfono cómo se ve eso. Pero lo más interesante de esto es que al tener un registro minuto a minuto, un video del desarrollo del embrión, podemos saber no solamente la morfología, sino la velocidad, cómo está creciendo. Imagínate que este es un embrión y este es otro embrión. Y los dos comienzan acá y los dos terminan acá. Y son igualitos aquí e igualitos acá. Uno diría, me da igual, cualquiera de los dos tiene las mismas chances de embarazar. Pero resulta que en esos 5 días que estuvo en la incubadora, este se fue rápido y después se enlenteció y este se fue a la misma velocidad hasta llegar acá. Los dos llegaron igual, salieron al mismo lugar, pero este tuvo una velocidad estándar y este tuvo una velocidad rápida y después se enlenteció. Este es mucho mejor que este. Esa cinética de desarrollo está conectada a algoritmos con un montón de otros embriones en las mismas condiciones en diferentes partes del mundo que alimentan un sistema de inteligencia artificial y la inteligencia artificial después nos dice, este embrión tiene más chances de embarazar que este embrión. O sea, esa incubadora que usamos hoy en día, uno, permite no estresarle al embrión porque no le tenemos que sacar afuera, pero además nos dice, gracias a la inteligencia artificial, cuál es el embrión que tiene más chances de conseguir un embarazo, de terminar en un embarazo. Y una vez que ya tenemos al embrión aquí, listo para ser transferido, podemos decir, no, quiero saber más todavía. Entonces tomo una biopsia del embrión, le saco un par de células a un embrión que para ese entonces tiene más o menos 200 células, y yo analizo esas células asumiendo de que esas células analizadas representan al resto del embrión. Es como que vos ahora en tu cabello, yo quiero saber si cómo es mi cabello, bueno, yo tomo este pelo y a este le analizo y yo digo todo el resto es igual. O sea, Claro. nos basamos en esa hipótesis de que lo que está biopsiado representa al resto, como en cualquier otra biopsia. Cuando tenés un problema en la mama es la misma cosa. Ese material biopsiado nos va a decir si el embrión tiene o no alguna alteración en los cromosomas, si tiene o no alguna alteración en los genes. Y también nos va a decir si el embrión es masculino o es femenino. Entonces nosotros podemos seleccionar al embrión sano para transferirle al útero. Cuando que si no se hace esta parte del tratamiento, lo que vamos a hacer es seleccionar al embrión más lindo. Pero ese embrión más lindo puede ser un embrión que tenga un problema cromosómico. Entonces, sí, Justo eso está preguntando Fanny Miranda, doctor. Dice, en la fecundación in vitro en una mujer mayor de 40 años, ¿hay posibilidades de que el niño nazca con problemas genéticos? Entonces vos ahí le estás respondiendo a Fanny que esto, que en el proceso de la fecundación in vitro, con toda la infraestructura y la inteligencia artificial, se puede verificar si es un embrión en condiciones para ser transferido. tal cual. Quiero darle un dato para que sea más categórico todavía esto. Hoy existen, y no exagero al decir, probablemente más de 10 millones de embriones evaluados en el mundo. Y nosotros, gracias a esa valoración de todos esos embriones, a toda esa información corroborada científicamente, podemos saber que la capacidad que tiene una mujer de producir embriones normales o anormales varía con la edad. Si la mujer tiene menos de 35 años y produce 10 embriones que llegaron a ese estadio, que ya son embriones que están listos para ser transferidos, de los 10, 6 van a ser normales y 4 van a ser anormales, con alguna alteración cromosómica. Si la mujer tiene entre 35 y 39, ya es al revés. 4 van a ser normales y 6 van a ser anormales. Si la mujer tiene más de 40, pero menos de 42, o sea, tiene 40 o 41 años, 2 van a ser normales y 8 van a ser anormales. Y si tiene 42 o más, uno va a ser normal y 9 van a ser anormales. Por eso que esta tecnología que se llama PGT, que por sus siglas en inglés significa test genético preimplantacional, es ideal utilizar en todo el mundo, o sea, en todas las mujeres, pero digamos es casi que obligatorio usar en las mujeres que tienen más de 40 años. El, cuando nosotros transferimos un embrión que sabemos que es normal,
la probabilidad de embarazo en esta mujer de 43, 45, 48 es exactamente igual a la que tiene la mujer de 28 años, porque estamos transfiriendo embriones normales. Si nosotros no aplicamos el test, si no aplicamos el test y transferimos un embrión sin saber si es cromosómicamente normal o no, esta mujer de 30 años va a tener una tasa de embarazo altísima y esta mujer de 42 va a tener una tasa de embarazo bajísima. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a estar transfiriendo embriones anormales. Entonces, la tasa de embarazo se equipara cuando tenemos la certeza de que estamos transfiriendo embriones normales. El problema está en qué tan fácil es tener el embrión normal. Porque en esta mujer es mucho más fácil que en esta mujer. Entonces, esta mujer probablemente va a necesitar de varios tratamientos para poder encontrar un embrión normal. Mientras que esta otra joven va a necesitar un tratamiento para tener el embrión normal. Edith pregunta, doctor, enlazando un poco con esto de los embriones normales y anormales, ¿qué pasa con esos embriones que siguen vivos y son anormales, dice Edith? ¿Qué hace la clínica? Como todos los otros embriones se quedan congelados. O sea, sean normales, cuando nosotros hacemos un tratamiento, eh, casi hoy prácticamente el 85% de los embriones que se transfieren en todo el mundo son embriones congelados. Solamente el 15% son embriones frescos que se generaron en ese mismo ciclo. ¿Por qué? Eso ya veremos después, pero si tenemos tiempo. Pero digamos, prácticamente todos los embriones que transferimos son embriones que estuvieron previamente congelados. Entonces los embriones que están congelados pueden ser normales o anormales y seguirán congelados hasta tanto la pareja decida qué hacer, qué destino darle a esos embriones. Generalmente quedan congelados por siempre. Bueno, vos, doctor, Ahí alguien dice si se puede elegir el sexo del bebé que vamos a transferir. Sí se sí. puede elegir utilizando esta tecnología, podemos elegir si vamos a transferir el masculino o el femenino. Bueno, yo tengo otra pregunta acá, otras dos, doctor, ¿te parece si respondemos y luego Sin, vamos dándole un sin poco un problema. abogado Ajá. de cierre? Es apasionante hablar de esto, es desafiante, no deja de ser desafiante el tema. Y siempre hablo, doctor, de que hay que volver legítimo. Cuesta hablar de esto. No es un tema fácil, porque muchas personas dicen, a mí me cuesta. No, 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 yo creo que a todos les cuesta, a todos nos cuesta hablar, evaluar en qué etapa de la vida estamos, qué tan saludable me encuentro, cuáles son mis opciones, cuáles son mis posibilidades, pero, doctor, entre hacer y no hacer, ¿qué pesa más? ¿Quedarnos en la duda, quedarnos ahí murmurando en el miedo o ir, intentar, saber? Hay una palabra que a mí me gusta mucho, que es hacer el esfuerzo, porque esto es mucho de ciencia, pero es mucho de esfuerzo. Es salirte y cruzar las líneas de tus ideas con las que creciste, tal vez tus encontronazos religiosos, tus conversaciones con la pareja. No es un tema fácil, pero repito, hay tanta esperanza escuchándote, doctor. Hay tantas posibilidades, ¿verdad? Que están rondando, que hoy tenemos disponible, que puede convertirse en una realidad para muchas mujeres, para muchas parejas que están buscando bebé. Pero desde este lugar te digo, y como mujer, no es fácil hablar de esto, ¿eh? No es fácil porque hay muchos tabúes, como vos decías, y encima es una decisión que cuando tenés pareja tenés que tomar entre dos. ¿Y quién garantiza de que los dos apunten en la misma dirección y digan queremos hacer el mismo esfuerzo o queremos hacer el mismo nivel de inversión en tiempo, en expectativas, en costos, etcétera, etcétera? Sí. Doctor, a ver, hacemos dos preguntas más. Dice Fabi, en la fecundación in vitro en la mujer mayor de 40 años, ¿hay posibilidades de que un niño salga con problemas genéticos? Yo creo que esto ya Ya hablamos, sí. hablamos. Bueno, Shirley, Aclaro nomás que en las jóvenes también, ¿eh?
Ah, bueno. Solamente que en las jóvenes es menos probable, pero también existe la posibilidad de que tenga un problema genético igual que cualquier mujer que consiguió un embarazo de manera natural. La única forma de evitarlo es haciendo el PGT, Shirley pregunta, en Paraguay tenemos banco de óvulos, de óvulos y de semen, de ¿ok? ambos. Valeria Gutiérrez dice, hola doctor, buenas tardes, tengo 44 años, me operé de un, a ver si pronuncio bien, meningioma benigno en la frente. ¿Puedo volver a ser mamá? ¿Cuál sería el procedimiento? Y hay que hacer exactamente lo mismo que en cualquier otra mujer que está buscando un embarazo. Hay que evaluar el potencial reproductivo que tiene esa mujer, estudiando, reitero otra vez, la capacidad de producir óvulos, cómo está su útero, cómo están las trompas de falopio y cómo están los espermatozoides. Y si ahí encontramos de que todo está bien, se puede conseguir un embarazo. Vale, avanti entonces, ¿eh? Bueno, Nati dice, ¿podrían indicar cuál sería el costo aproximado para una consulta de diagnóstico? Ellos pueden llamar directamente a Neolife y le van a explicar ese detalle porque depende mucho. eh, el problema inicial es esa consulta, valga la redundancia, la consulta inicial, ¿verdad? Entonces, esa es la barrera que tenemos que romper. Y en una consulta de fertilidad es fundamental hacer ya en ese mismo momento algunos estudios, específicamente la valoración ecográfica del aparato reproductivo femenino. Entonces, en nuestra clínica, nosotros hacemos de rutina eso. En otras clínicas probablemente la consulta no esté, no se haga, no sea obligatorio hacer en esa misma consulta una ecografía y por lo tanto eso puede ser que comparar precios no sería, estamos comparando probablemente peras con manzanas y no siempre igual, ¿verdad? Pero entonces esa respuesta la van a tener fácilmente llamando a la clínica Neolife. Doctor, dice Claudia, ¿el consumo de antidepresivos y ansiolíticos influye en la fertilidad? Sí, puede influir en la fertilidad natural y también puede influir en las chances de embarazo con reproducción asistida, en ambos. A ver, no se enojen las chicas que no estamos alcanzando a leer sus preguntas. Dice, a ver un poco, voy a bajar hasta acá. Eh, Hay alguien que pregunta reiteradamente los espermatozoides anormales y da un valor de sí, 70% anormales. En realidad, en la especie humana, quiero tomar este tema para señalar algo. El espermograma es un estudio que se hace de manera muy subjetiva, depende muchísimo de los ojos del laboratorista. Y hay algo que se refiere específicamente a la forma de los espermatozoides, que tienen que ser realizados con los criterios estrictos de Kruger, así se llaman. Esos criterios estrictos de Kruger, que son los que están validados internacionalmente, indican que si un espermatozoide tiene un mínimo defecto, mínimo defecto, ya se considera anormal. Ya no es normal. Por lo tanto, voy a hacer un juego de palabras. Lo normal es que la mayoría de los espermatozoides sean anormales. Un varón fértil, normal. un varón fértil suele tener entre 4 y 10% de espermatozoides normales y el 90% restante es anormal. Y vuelvo a traer el juego de palabras y eso es lo normal. Lo normal es tener 90 anormales y 5 a 10 normales. Tan estricto es el criterio que la única forma de considerarle a la prueba que salió alterada es si el valor de anormalidad está por debajo de 4. O sea, si tenemos 0, 1, 2, 3 normales y el resto es anormal, eso sí está mal. Pero si tenemos 4 normales o 5 normales o 10 normales, eso ya está bien. Pero para eso, el test tuvo que haberse hecho con esos criterios estrictos. Porque si no se hizo con los criterios estrictos, va a salir una barbaridad, va a salir cualquier cosa y uno va a creer cualquier cosa. Eso es importantísimo aclarar. Es el estudio más difícil de valorar en fertilidad. Bueno, doctor,
Vamos a invitarle a las mujeres que quieran profundizar en su tema a la medida de su necesidad, porque esto también es importante. Cada mujer, cada cuerpo tiene una necesidad, tiene un diagnóstico distinto, tiene un tratamiento que si bien parece general, de nuevo se ajusta a cada persona. ¿Ya? O sea, no es que algo se replica al 100% y nos funciona a todas, a todos. Si una mujer hoy quiere profundizar en su situación, el camino es consultar contigo face to face y tener un diagnóstico a medida y una hoja de ruta a seguir, por dónde empezamos, cómo seguimos, cuál es la situación. ¿Es correcto eso, doctor? Es demasiado correcto. Y yo te iba a decir mi personal approach, mi estrategia personal, que yo creo que se replica en toda nuestra clínica. Pero no quiero hablar por los otros profesionales de la clínica porque probablemente tengan una actitud distinta. Para mí es fundamental evitar la ansiedad. O sea, tratar de romper la ansiedad. Y cuando uno da vueltas en círculos y no encara el problema de frente, eso genera muchísima ansiedad en alguien que ya tiene luego ansiedad porque todo el mundo le está reclamando directa o indirectamente, ¿por qué no te embarazas? ¿Por qué no te embarazas? ¿Por qué no te embarazas? Entonces, la hoja de ruta para, eso reitero otra vez, de mi actitud personal, no es que está escrito en ningún lado, son 4 grandes etapas. A La ver, primera etapa es la consulta inicial. Esa consulta inicial tiene un único objetivo: hacer una buena historia clínica, hacer una buena ecografía, en base a eso decir dónde estamos parados, qué es lo que tenemos y proponer un programa de diagnóstico personalizado, donde hay estudios estándares que se hacen en todo el mundo, pero según la personalización se va a hacer más o se va a hacer menos estudios. No es lo mismo, sigo en la fase uno, una mujer que tiene solamente infertilidad a una que tiene infertilidad más dolor, infertilidad más sangrado, infertilidad más ciclos irregulares, infertilidad más una ecografía que nos muestra un feroz quiste en el ovario. No tiene infertilidad, sino que tiene pérdida recurrente de la gestación. Es una mujer que no tiene ni siquiera infertilidad, pero quiere ser mamá, pero no tiene pareja. O sea, eso es lo que se hace en la consulta inicial. Identificarle a la persona y en base a sus características proponerles un programa de diagnóstico. Segunda etapa, hacer los estudios. No estar dando vueltas de un día una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa. Tomarse todo el tiempo que sea necesario para organizar los estudios y en una sola visita hacer todos los estudios. Todos en la esos, clínica, todos esos porque estudios, eso tiene Neolife, doctor. todo Vos tiene, todo, y de una pasás en esta sala, después te vas a este estudio, te vas a este estudio, te vas a este estudio, y es como que el shopping de tu vida haces, ¿verdad? A nivel interno y en un día podés avanzar en casi todos los estudios. en todos los estudios. O sea, todos los estudios se pueden hacer. No importa que sea, que la lista sea de 2 estudios o de 20 estudios, todos ellos se pueden hacer en una sola visita. Esa es la segunda etapa. Una semana después, una semana después, vamos a tener el resultado del 99% de los estudios. Ese mismo día que hicimos los estudios en la fase 2, vamos a tener el resultado del 90% de los estudios. Y hay algunos que van a tardar más tiempo, pero una semana después ya es la tercer paso, una nueva consulta que ya tiene un objetivo totalmente distinto. El objetivo es analizar los resultados estudio por estudio, explicarle a la pareja cuál es el diagnóstico y en base a ese diagnóstico, más los otros elementos que dijimos anteriormente, la edad, la duración, etcétera, proponerle un tratamiento. Ese tratamiento teóricamente puede ser una técnica de baja complejidad, una técnica de alta complejidad o una cirugía. Y nosotros ya vamos a poder decirle, si haces esta técnica no tenés ninguna chance, si haces esta otra tenés tanto por ciento de chance, si haces esta otra tenés tanto por ciento de chance. Entonces la pareja elige cuál es el tratamiento que quiere hacerse. Y la cuarta etapa es hacer el tratamiento. Si esa cuarta etapa termina exitosamente con un tratamiento, nos felicitamos todos y se terminó la historia. Y si no termina en un embarazo, si esa cuarta etapa, ya he realizado el tratamiento, no termina en un embarazo, comienza un nuevo ciclo. Duelo de por medio, duelo de por medio, un nuevo ciclo donde tenemos que analizar
todo lo que hicimos y en base a eso, tres posibilidades. Repetir el mismo tratamiento en las mismas condiciones, repetir el mismo tratamiento en diferentes condiciones o cambiar de tratamiento. Y así de sencillo es. Si no se enfoca de esa manera, nos complicamos la vida extraordinariamente, damos muchísimas vueltas y no nos vamos para ningún lado, aumentando la ansiedad. Y el desgaste, ¿verdad? Porque eso desgasta incluso a la persona, desgasta la relación, desgasta el matrimonio, la relación de convivencia, de pareja. Así que, bueno, doctor, si tuvieses que regalarnos un pensamiento desde tu ser, desde tu experiencia, desde los años que abrazás y que acompañás los sueños de tantas mujeres, de tantas familias, ¿con qué mensaje cerraríamos esta charla? ¿Qué te gustaría decirnos a nosotras las mujeres que atesoramos en nuestro corazón el deseo de ser madres? Uno de mis artistas favoritos se llamaba, o sea, Luis Eduardo Aute. Out. Sí. Y en una de sus músicas dice, el pensamiento no puede tomar asiento. Si el pensamiento no puede tomar asiento, mucho menos el deseo de la maternidad. Hay que actuar. No podemos estar diciendo, quiero embarazarme y quedarme sentado. No me puedo sentar, tengo que hacer algo para conseguir ese objetivo. Entonces, el mensaje es las personas que verdaderamente quieren un embarazo tienen que levantarse de su silla, dejar de estar sentados y actuar inmediatamente. Doctor, te abrazo fuerte. Gracias por generar estos espacios para nosotras, por regalarnos tanta sabiduría, por mantenerte firme en tus ideas, firme en tus convicciones y desearte siempre eterna salud y larga vida, larga vida, doctor, para que sigas acompañándonos así en esta construcción de nuestra vida con los hijos que ya vinieron, que son muchísimos, traídos de tus manos, de la mano de Dios. Vos sabés que siempre yo menciono también a Dios. Y decirte que agradezco en el nombre de tantísimas mujeres que te hayas tomado este tiempo y este espacio para poder compartir y poder dejar acá el regalo de tu conocimiento, ¿sí? A las mujeres que se hicieron este espacio, que se animaron y contactaron con esta oportunidad de aprender, de conocer, les invito a que si quedaron preguntas pendientes, si quedaron dudas, a bien lo dijo el doctor, el deseo no ocupa asiento, No dijiste debe doctor, tomar asiento. no debe tomar asiento. Ese es un pensamiento que te lo voy a copiar, doctor, y lo repito acá. Así que desde acá todo mi cariño para todas, mi cariño para vos, doctor, y nos encontramos pronto. Ahí te dicen que tenés que despedirte de los hombres también, dice, porque es cierto, también hay hombres, ¿eh? Ah, Así que yo aprovecho para despedirme de ellos. de Sí, los hombres también, es cierto, ahí tengo que resetear. ¿viste? Hombres que se abren a decir, me animo a aprender y a escuchar sobre esto, les felicito. Si están de a dos, el trayecto, las frustraciones, la entrega, el amor, tiene que ser de a dos. No dejen solas a sus mujeres, no dejen solas a sus mujeres. Bueno, para mí fue un placer, Mariela, como siempre, y ojalá que se pueda volver a repetir este tipo de encuentros. Así va a ser, estoy segura, doctor. Bueno, un abrazo a todos y nos volvemos a encontrar seguro que oportunamente, doctor. Un abrazo, Vale. gracias. Chao, chao. Chao, chao.